Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y el día de hoy vamos a platicar acerca del viaje en el tiempo, entender que es un tema bastante vasto y que va desde cuestiones físicas hasta cuestiones relacionadas con la mente, con la conciencia. Entonces, lo primero de aquí es entender qué sería viajar en el tiempo o cómo podemos viajar en el tiempo. Entonces, al respecto, usted, mi querido Master Richard, ¿cómo cree que se podría o cree que se puede viajar en el tiempo y cómo? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV y yo en lo personal pienso que ya se ha hecho de alguna manera. A lo mejor no hay como evidencias muy claras. Hay muchas cosas, muchas historias, muchos relatos. El mismo Isaac Asimov escribió muchísimo sobre esto y hay otros tantos, Volver al futuro. muchísimos relatos y películas que hablan de esto, pero creo que sí ya se ha realizado, tal vez no en la forma en la que lo podemos ver en películas, sí, sino que se han hecho experimentos donde sí se ha podido ver que es posible transportar alguna cosa a tiempo atrás o tiempo adelante, ¿no? Pero estamos hablando de algo complejo, estamos hablando de la física teórica, de la física cuántica, estamos hablando de una situación que requiere de un análisis minucioso y es lo que queremos hacer aquí hoy. ¿Así nomás? Así nomás. Bien, a ver, usted, mi querido Master Len, la pregunta es, ¿cree que se puede viajar en el tiempo y cómo se puede viajar en el tiempo? Yo digo que sí se puede viajar en el tiempo, sí hay incluso pruebas, incluso Stephen Hawking decía que había 3 formas de viajar en el tiempo, se decía que era una a través de un agujero de gusano, ¿no? Otra a través de un hoyo negro y la tercera ya con una tecnología ya más desarrollada, mucho más avanzada de la que tenemos actualmente. Él hablaba de que es como si pusieras al Apolo 10, pero que tuviera 2000 veces más la velocidad y así sí podrías viajar en el tiempo. Claro, pero todo esto que estamos hablando, curiosamente, es teórico, bueno, pero habla de ir hacia el futuro. Hacia el pasado es un poquito más complicado, pero hay pruebas, que eso creo que es lo interesante, pruebas de que sí hay gente que en el pasado ha viajado en el tiempo. Y ahora podemos platicar un poquito acerca de eso. A ver, ¿y usted, mi querido Master Naje, cree que es posible viajar en el tiempo y cómo? Yo me sumo a mis 3 compañeros, sí, absolutamente, se puede viajar en el tiempo. Creo que hay 2 principales formas que se hablan, ¿no? Una muy física y una muy, tecnológica, por decirlo así, y la otra es muy de conciencia. Y creo que hay un punto intermedio. Me sumo a que ya se han hecho estas cosas, pero que de alguna manera en las películas está como exagerado, pero de alguna manera más sutil ya se ha realizado esto. Y uno de los ejemplos es el libro de Caballo de Troya, en donde puedes creer o no creer, pero de alguna manera ya se plantea que gente de la milicia en Estados Unidos ha tenido la posibilidad de viajar a los tiempos de Jesús, ¿no? La pregunta aquí, ¿cómo lo hicieron? ¿Sabe usted cómo? Pues yo no sé cómo. Ahorita lo abordamos, sí. ahorita lo abordamos. Usted, mi querido Master Richard, pues todavía no, porque voy a decir algo. Usted diga. Bueno, en el caso, por ejemplo, del libro de Caballo de Troya, Juan José Benítez, que es un investigador del fenómeno OVNI y otras cosas, pues ha sacado estos libros que merecen todo un programa o varios programas, que es Caballo de Troya. En esto se plantea que los Estados Unidos de Norteamérica fueron capaces de alterar, vamos a decir, la materia, y dentro de los átomos, dentro de las partículas, hay unas como partículas chiquititas, que sería algo así como los quarks o partículas elementales. En el mundo subatómico. Y que tienen, es como si fuera una especie de reloj. Entonces, supuestamente, los estadounidenses pudieron, a través de algún proceso energético, físico, nuclear, o no sabemos porque no dices bien cómo, sí, exacto, pero lograron alterar esos medidores de tiempo. Entonces, imagínate que es como un relojito que supuestamente tiene la materia. Entonces, a través de ese proceso, ellos pueden regresar ese relojito y entonces cualquier objeto podría viajar en el tiempo. En el caso de Caballo de Troya, pues fue en la época de Jesucristo, ¿no? Esto es, digamos que es el libro de Juan José Benítez, pero todavía no se ha podido demostrar científicamente. Ahora, explicar rápidamente que el tiempo no es algo separado del espacio, existe el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo puede ser alterado y de hecho es siempre alterado. Cualquier campo gravitatorio altera el espacio-tiempo. Sí. Hay un experimento que creo que ya hemos dicho aquí en Códigos del Multiverso, donde se ponen 2 relojes atómicos.
estos dos relojes atómicos se sincronizan con una sincronizada mientras te la comes, y entonces uno de ellos se va a la montaña, al pico más alto que quieras del mundo, y después regresa, después de estar toda una noche, regresa el reloj atómico, y cuando miden se dan cuenta que pues hay una diferencia en el tiempo, Sí. y esto es porque precisamente la altura, al tener una gravedad diferente, está curvando el espacio-tiempo. Entonces, de que se puede, eso ya sí es un hecho. La pregunta es si existe la tecnología que nos permite hacer este tipo de cosas. Ahora, sobre la tecnología hay un mundo de teorías, explicaciones de cosas que se han podido lograr. ¿Usted qué ha escuchado, mi querido Master Richard, sobre tecnologías que lo permiten? Bueno, pues bueno, para comenzar, digamos que es de una manera interesante a concebir cómo poder transportarse a través del tiempo utilizando algún tipo de vehículo. Lo primero que tenemos que entender es que cuando nos subimos, por ejemplo, al metro, a un transporte o algo, estamos de alguna manera viajando hacia el futuro, aunque sea en una medida de tiempo imperceptible Porque existe el espacio-tiempo. para nuestra Exacto. conciencia. En ese momento estamos haciendo un viaje y estamos transportando nuestra materialidad en una medida de tiempo. Pero, como les digo, no es algo que podamos percibir así como se ve en las películas, de que me fui a 100 años adelante o hacia atrás, pero sí es algo que ocurre. Es decir, tiene que ver con la velocidad y también tiene que ver con la velocidad de la luz. Por eso se ha estado estudiando tanto esta particularidad, porque a través de descubrir cómo manejar y cómo manipular la velocidad de la luz es como se puede concebir un viaje en el tiempo. Lo que pasa es que hasta ahorita los dispositivos más cercanos que pueden controlar esto pues son los colisionadores de partículas, ¿no? Y ahí es donde ya se ha visto, incluso no tiene mucho tiempo que ya se pudo transportar una molécula, ¿no? Entonces, un fotón. Y eso es justamente de lo que estamos hablando. Al poder lograr este transporte a esa velocidad de tiempo, se puede decir que la molécula, en efecto, sí recorrió una distancia que no es la misma que estamos percibiendo en lo ordinario, ¿no? Inclusive, más que el tiempo, se puede hablar también de la teletransportación, ¿no? Sí, Okay. los telepodos, ¿no? Famosos. ¿Y usted, mi querido Master Lenin, qué opina? ¿Hay tecnología? ¿Cree que puede haber tecnología que permita esto físicamente hablando? Sí, de hecho hay muchos videos y hay muchísimas historias, ¿no? Yo les comparto la de unos rusos que estuvieron ahí experimentando en la época de la Guerra Fría, y ellos determinaron que a través de una forma de curvar esto que estamos platicando del espacio-tiempo era a través de los espejos, pero estos espejos obviamente cóncavos. Y esto hicieron varios experimentos, incluso crearon una máquina que ellos hicieron en código Fibonacci. Y las personas que se metían ahí empezaron a experimentar algunas cosas extrañas y se dieron cuenta que lo que habían creado ellos era eso, que estaban viajando en el tiempo. Y obviamente la persona que crea todo esto, al final de cuentas lo matan cuando él va a presentar esta máquina, lo desaparecen, como tantas historias que hay en esta tecnología, en esta clase de tecnología. Y otras personas, otros rusos, después continúan haciendo todo este trabajo, y ellos incluso hacen un libro y cuentan todas las experiencias de las personas y se dan cuenta de que sí parece que están viajando en el tiempo. Incluso de manera física, algunos tienen algunas experiencias físicas, y algunos llegan a tenerlos a nivel nada más conciencia. Pero bueno, es toda una historia loquísima por ahí, incluso ven hasta extraterrestres y de todo. Y de todos los testimonios. Interdimensionales. Sí, curiosamente la ciencia dice que esta máquina que ellos crearon, los rusos, pues es toda una mentira. Pero la CIA sí está muy interesada en hacer este tipo de experimentos. Incluso hay documentos por ahí que ellos también continuaron haciendo experimentos con esta tecnología de los espejos. Y pues esa es una prueba de que sí existe, incluso hasta documentos y todo, que la gente, de muchas personas que se metieron a este tipo de experimentos y que lograron viajar en el tiempo de alguna manera. Esto sería parte del Stargate Project, ¿no? De la CIA, por ejemplo. Por ejemplo. Ok, y usted, mi querido Master Naje, tecnologías que son capaces de hacer esto. Bueno, yo no las conozco, pero me sumo somos los cuatro que estamos, yo creo que en este favor, y les voy a decir desde dónde me fundamento yo. Nosotros vemos que los ovnis, ¿no? Los objetos voladores no identificados, de alguna manera tienen como un momento que se presentan y luego vertiginosamente cambian de dirección a altas velocidades. Y uno diría con nuestros paradigmas científicos que no se podría hacer eso porque pues, a lo mejor se destruiría el ser vivo que va ahí. Bueno, de la misma manera,
nosotros creo que no tenemos los paradigmas. Imagínense que esa misma tecnología puesta para viajar en el tiempo, porque el gran problema de viajar en el tiempo hacia el futuro sería que tú tengas la capacidad de ir más rápido que la velocidad de la luz y que no te destruyas. Entonces, quizás nosotros no tenemos esa tecnología, por eso yo le apuesto, igual que ustedes, a que sí. Coincido, y aquí me llama la atención, por ejemplo, esto que sería lo que explicaba Bob Lazar. ¿Se acuerdan de Bob Lazar? Sí, claro. Bob Lazar, que se supone que estuvo en el Área 51 y todo esto, pues habla que los ovnis, los famosos ovnis que él estudió, trabajaban con algo llamado motores gravitatorios. Entonces, los motores gravitatorios serían estos motores que tienen la capacidad de modificar el espacio-tiempo. Entonces, siguiendo esa línea, por lo que acaba de comentar también aquí Masternaje, cualquier ovni, cualquier vehículo que tenga un motor antigravedad, o bueno, más bien dicho, un motor de gravedad, Sí. Es capaz de viajar en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo ahí todos nosotros? Ahora, si quieren, ahorita podemos seguir un poco hablando acerca de este tipo de tecnologías, porque inclusive también hay un mexicano ahí muy interesante que hasta dio la vuelta al mundo, que explicó que podían existir los famosos motores Warp, ¿no? Que pueden ir más allá de la velocidad de la luz. Pero antes de llegar ahí, me gustaría hablar un poquito acerca de las implicaciones. ¿Qué implicaría viajar en el tiempo, mi querido Master Richard? Pues es que son muchas cosas, ¿no? En principio sería tener un control sobre la edad, por ejemplo. A lo mejor no el ritmo del envejecimiento, o quién sabe, también ¿Quién podría sabe? ser, Sí, ¿no? sí, sí. Pero si tú estás hablando de que puedes de alguna manera utilizar un movimiento a gran velocidad para avanzar en el tiempo, significa que estás reduciendo el tiempo y al mismo tiempo aumentando la cantidad de tiempo que tú permaneces en la Tierra, ¿no? En tu experiencia en la Tierra. Incluso la película de Interestelar. Es la versión china. Es la versión china. Digamos que esa es la que muestra de una manera como más visible todas estas cosas y todos estos postulados, ya que ahí recordemos que este astronauta, este viajero, pues va a un lugar muy lejano en el universo y llega ya mucho tiempo después, incluso hasta su hija ya está ancianita, ¿no? Entonces ahí se manejan varios postulados que tienen mucho que ver con el viaje en el tiempo, pero yo creo que sí, de alguna manera todos lo hemos experimentado, no solo por una cuestión tecnológica o con un dispositivo, sino por medio de nuestra propia mente o nuestra propia concepción de la realidad. Interesante. Y usted, mi querido Masterlen, ¿qué piensa de las implicaciones del viaje en el tiempo? Pues es que son muchas, ¿no? De hecho, la versión original, la versión tradicional que vimos en Hollywood, es por decir en Volver al Futuro, ¿no? Que de repente él viajaba hacia el pasado y si lo modificaba, empezaba a tener Cambiaba problemas, la incluso historia. hasta podía desaparecer. Pero hay otras teorías científicas más actuales que dicen que no, que eso no sucede, sino más bien que estás creando otra versión de ti mismo. O sea, como lo único que está sucediendo es que se mueve otra línea de tiempo, no que modificas tu tiempo, sino O que la creas, ¿no? estás creando otra línea de tiempo donde se está sucediendo eso, pero no quiere decir que tú vas a desaparecer, sino más bien se está modificando otra línea de tiempo donde sucedió algo diferente a lo que tú viviste. Pero ya esa teoría de que, bueno, entonces si resulta que yo me enamoro de no sé quién, de a lo mejor de mi abuela, entonces a lo mejor y modifico ahí, y entonces no, sino simplemente sucede que estás creando otra línea de tiempo, pero tú no desapareces, tú sigues en tu línea de tiempo cuando regreses de ese viaje en el tiempo. Y en otro universo tú eres tu nieto. Sí, exactamente. Ok. Y usted, mi querido Masternaje, las implicaciones del viaje en el Las tiempo. implicaciones, justo lo que se está diciendo ahorita, hay una teoría, una paradoja, que se habla del abuelo. La que es- paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo, que si tú, por ejemplo, vas al pasado, pero de alguna manera matas a tu abuelo, ¿no? Primero que gachos, ¿no? Pero bueno, ya lo hiciste, ¿no? Y entonces en ese momento, tus papás no nacen, uno de tus papás no nace, no se conocen y tú no existes. Precisamente por lo que tú dices ahorita, Len, que se vuelve, que tú no puedes hacer eso. La implicación, yo creo que tiene que ver con la ética, con la convivencia humana. Es decir, imagínate que a alguien no le guste cómo hicieron las cosas y va al pasado y cambia tu propia vida. Ya deja tú que tú lo hagas, que otra persona tenga el poder de hacerlo, es una implicación muy grande. Y la otra, ¿desde qué punto vamos a suponerlo que no se va a ese mundo paralelo, sino que se queda ahí?
¿qué pasaría con el mundo? Sería un despapalle. Y tú, Richard, lo comentabas también al principio, y tú también, Ivanovich, tenemos cada uno un tiempo, tenemos una forma, o sea, es de acuerdo a la perspectiva del observador, el espacio-tiempo. Tú lo dijiste muy bien, Ivanovich, que dices, no hay posibilidad de que exista el tiempo sin el espacio, pero el espacio físico, como tú decías, no, así. Entonces, las implicaciones son éticas, para mí también ética moral, pero sobre todo, imagínense qué despapalle que cada uno de nosotros, o por lo menos un cierto porcentaje de la sociedad, pudiera ir hacia el pasado y modificar las cosas. Por ejemplo, se planteaba ahí también, ¿no?, que si con eso acabaríamos con los dictadores que han existido en la historia. No necesariamente. Lo que tiene que vivir el ser humano es muy probable que lo tengan que vivir con un personaje o con otro, ¿no? Sí, coincido totalmente. Te sumas. Me sumo y me multiplico batallando con mi super micrófono, pero me gustaría adentrarnos un poquito más así rápidamente en esto de la paradoja del abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que el Master Richard, porque el Master Richard así es, le encantan estas cosas, y entonces jugando con un videojuego, jugando con la cuija, ¿no? La ouija. Con la cuija virtual. Jugando con la cuija. Con una cuija. Con la cuija, así arrancando de la colita, resulta que viaja en el tiempo, y entonces el Master Richard dice, bueno, pues yo me voy a matar a mí mismo porque esto va a estar muy divertido, y entonces se mata a sí mismo cuando era un bebé, ¿no? Entonces se elimina a sí mismo del mapa, y la pregunta aquí, vamos a ver qué dicen. La opción es que nada más pueden decir una posibilidad, no cada uno va a decir varias, sino una. Entonces, tú llegas en el pasado, Master Richard, eliminas a tu versión bebé. Elimino a mi bebé. Así que muy tierno y lleno de maldad. Y entonces, ¿qué sucedería? Primera teoría. De acuerdo a mi lógica, en ese momento desaparezco. Tú desaparecerías. En ese momento ya no existo. Ok. Existió el bebé, pero no existe todo lo que ocurre después del bebé. Ok. ¿Usted, mi querido Master Len? Creas un universo donde ya no estás tú, pero tú Una línea temporal. Una línea temporal. Y entonces existirían dos Richards en dos universos paralelos. ¿Solo Exactamente. dos? No, pues Pero existen ¿por qué muchos. si ya aniquilaste al bebé? No, existen muchos. Ok. ¿Y usted, mi querido Master Len? Me sumo a la de Len, que se crea este mundo paralelo, en donde solamente existe el paralelo, porque en este ya te mataste, haz de cuenta que es el 1 y el 2. En el 1 ya te mataste, ya no estás, pero en el 2 sí sigues. Pero Ok. ¿cómo? Si tú aniquilaste al bebé. Pero es Pero que sí es de otro universo. en otro universo. Creando, sí, claro. Sí, Entonces, y lo que estamos diciendo aquí es cierto, porque esto tiene implicaciones así infinitas. Marvelescas. Marvelescas. Pero entonces, que quede una cosa muy clara. En el instante en que tú alteras la línea del tiempo, o sea, en el instante en que tú viajaras en el tiempo y la alteraras, estarías en realidad accediendo a un multiverso. Absolutamente. No estarías alterando una línea de tiempo, sino alterando, entraste a un multiverso. Estarías alterando algo, ¿estás de Ajá, acuerdo? estoy de Algo acuerdo. estarías alterando. Y bueno, entonces alteramos ese multiverso. Ahora, rápidamente, lo que sucede es un bucle temporal. Y esto es que el Master Richard siempre, una y otra vez, continuamente va a estar repitiéndose el hecho de que consigue viajar en el tiempo y va y se elimina a sí mismo. Consigue viajar en el tiempo y va y se Es elimina a un sí bucle. mismo. O sea, es un bucle. En el segundo no existe el Master Richard, pero el Master Richard que está en ese nuevo universo, pues no tendría que estar. Por lo tanto, sería como un visitante a otro multiverso donde no existe el Master Richard. Claro. Ya me entendió, Master Naje, es una locura, es una Es una verdadera paradoja. locura. Ujú. Exacto. Es paradójico. Entonces, ahora viene el problema, antes de que continuemos rápidamente. ¿Ustedes han escuchado hablar del efecto mariposa? Yes. Sí, Yes, sí, yes, yes. Ok. El efecto mariposa, que no tiene mucho que ver con las películas del efecto mariposa, nos dice que inclusive el vuelo de una mariposa en el aire puede cambiar el clima. Es decir, la más mínima cosa que altere algo puede modificar inclusive el clima de un lugar. Eso significa que cualquier persona que haya logrado viajar en el tiempo, con el solo hecho de aparecer en el espacio y el tiempo, ya alteró el espacio-tiempo. Si nos vamos por esa opción, entonces no existe el viaje en el tiempo, existiría el viaje a los universos paralelos o el viaje a los A las líneas multiversos. temporales paralelas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? No. Ok, ahorita vamos para allá. ¿Qué opina usted de eso, mi querido Master Richard? Yo sí creo que, pues, en principio se requeriría de una capacidad de conciencia lo suficientemente grande para poder sostener ese salto, ¿no? O la energía. O la energía. Bueno, la energía de entrada, para poder hacer estas cosas se requieren cantidades de energía inimaginables, ¿no? Ni una estrella. Así.
Entonces, la implicación es que si estás dividiendo tu línea de conciencia también, entonces puede ser que en un universo pienses de una forma o veas las cosas de una forma y en otro sea algo completamente distinto. Significa que puede haber posibilidades infinitas. Y esa es la teoría del multiverso, ¿no? Ok. Sí, estuvo. Me gustó. Estuvo Bueno. sí. Buenísima. ¿Usted, mi querido Masterland? Sí, también, estoy de acuerdo con Master Richard. Entonces se crearían como otros universos, ¿no? Traerías este sistema de multiversal y ahí es donde te darías cuenta de que no solamente estás existiendo en un universo, sino existes en diferentes universos que han tomado diferentes decisiones a las que tú estás en este presente, ¿no? Ay, Diosito. Ay, ¿Y usted, mi querido mamita. Masterland? Me sumo, está buenísimo, porque, fíjate, ya se borró en el mundo 1 ya se borró la persona, está en el mundo 2, pero ¿quién eligió que se fuera ese mundo 2? Porque le llamamos el mundo 2. Ya estuvo, ya. Ajá, porque siempre nada más ponemos tecnología, ¿no? Y ponemos acá la conciencia. ¿Y quién está detrás, papá? Pues Dios, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que Dios decide en qué multiverso, para mi gusto, tú sí quedas perfectamente bien. O sea, no es así como de, güey, ya nos viene otro del otro mundo, pásatelo allá. No, o sea, se acomoda de una manera armónica. Entonces, sí, en serio. Pero con doble R. Armónica. Ok, va. Entonces, fíjate. Perdón, te rompí los oídos, perdón. Lo siento. Entonces, sigue estando presente el nuevo ser, como tú decías, Richard, con otras características. A lo mejor no es ni del mismo signo zodiacal, a lo mejor no tiene el mismo tamaño de mano, pero es una versión tuya, ¿no? Sí. O pon tú que sí, a lo mejor tiene, digamos, que las mismas características físicas y demás, pero está en otro canal completamente diferente. Uno es vegetariano y el otro es torero, haz de cuenta, ¿sí? A ver, Sí. pero entonces, a ver, es que esto se va a poner bien sabroso. Ya se puso. Este programa va a alcanzar dimensiones que no se nos habían ocurrido. Colosales. Ok, ahí les va. ¿Está listo, Masterland? ¿No, Ok. ¿No sientes como que están abriendo los multiversos? Sí, se están abriendo. Ajá. Quedamos entonces que por lógica, lo que estamos nosotros explicando aquí es que no puede existir el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Por el efecto mariposa. Entonces, o sea, sí existía el viaje en el tiempo, pero gracias al efecto mariposa estaríamos en realidad viajando a multiversos, porque el solo hecho de aparecer en una línea temporal modificaría toda la historia, toda esa línea. Creo que ahí Masternaje no me había seguido, pues ya me entendió. Entonces, si el solo hecho de que una mariposa vuele cambia el clima y cambia todo, el solo hecho de que apareciera alguien viajando del pasado y se manifiesta, su sola presencia Ya modificaría modifica todo. por completo todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. Bueno, vamos a ver. Ok, aquí se va a poner interesante. Vamos a suponer que el Masternaje dijo, sí estoy de acuerdo, continuemos con esta Sí, locura. sí. Entonces, ahí les van dos posibilidades. ¿Existe manera en que uno, por ejemplo, reciba información mental del futuro? Uf, papá. ¿Sucede que podamos recibir información en sueños del futuro? Y si sucede eso, ¿estaríamos alterando los multiversos? Yo A ver, pienso ¿usted que qué sí. opina? A ver, explíqueme, Master Yo Richard. creo que sí, por medio de nuestras facultades superiores de la conciencia, de la mente, creo que sí es posible y de hecho creo que nos ocurre a todos, no solamente a unos cuantos. Creo que de repente sí llegamos a recibir mensajes de una conciencia que está más adelante de nosotros aparentemente en el tiempo, pero no creo que sea tanto en el tiempo, sino como en el nivel de experiencia. No sé, es como una cosa muy loca. Sí, es sí. como que no tiene tanto que ver, o sea, ya en la realidad no es tanto que ver con el tiempo como tal, como la línea de espacio-tiempo, sino que proviene de un lugar en donde el tiempo no figura de la manera como lo percibimos, sino en donde ocurren todas las posibilidades y de ahí es donde viene. Pero ya es un debraye muy personal. No, está súper. Sí, o sea, quién sabe qué fumamos, ¿no? No. Y Pues usted- formamos de la está misma. bueno. yo estoy de Cada acuerdo. quien trae su cepa. Y usted. Y aparte sonaba, pues cada quien trae su Cada quien cepa, trae hijo. su cepa, hija. A ver, Rólela. ¿y usted qué opina, Masterland? ¿Cuál es su cepa? Yo, tiene que venir mi fanatismo por Eterno Resplandor. Eso. Wow. Por una parte y por otro lado por la de los multiversos, que ahorita se me fue cómo se llama, la de la última que vimos, ¿cómo se llama? Que me perdone. Todo en todas partes, Ese. al mismo tiempo. Sí, ya iba a decir una sandez. Sí, y me quedo con esas dos, ¿no? Porque tienen dos teorías un poco diferentes, pero están interesantes, ¿no? Y en todas partes al mismo tiempo, pues se habla de que tú estás existiendo en múltiples universos y en cada universo estás aprendiendo algo diferente de acuerdo a las decisiones que se tomaron en ese universo. Y por lo tanto, tú puedes acceder a esos múltiples universos y cuando tengas esa capacidad,
vas a poder traer, no sé, ejemplo, alguien que aprendió a lo mejor un arte marcial, ¿no? Y ese puedes traer esa información de ese otro yo y poder desarrollarla en este lugar. Sí, como si fuera un programa, ¿no? Como si fuera un programa, Descargar un software. sí, y también lo maneja un poquito la Matrix, ¿no? Sí. También cuando empieza a descargar algunas cosas ahí medias locochonas. Sí, sí, sí. Pero también es cierto que algo que me gusta y que voy a mezclar aquí con Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos es, a pesar de todo, tú como conciencia veniste a vivir algo en específico. Entonces, tú, aunque modifiques algunas cosas, como en la película modifican un poco lo que vivieron en el pasado a través de la mente, de todos modos vas a repetir, ya no en el mismo tiempo, pero en este espacio vas a repetir algunas cosas de otra forma, pero son las mismas, porque tienes que vivir a fuerza la experiencia, porque tú decidiste venir a vivir una experiencia. Está locochón, pero es que la cepa me pegó bien duro. Así es la cepa de Masterland. sí, Ya sé que no le compartimos bien. Muy psicodélico. ¿Y usted qué opina, mi querido Master Bueno, Naje? primero mi refutación absoluta, porque yo digo que no, absoluta no, porque no se puede ser un argumento único de que... Sí, claro, obvio, que Estamos bloqueando. Es pero- el multiverso, es el multiverso. Es el de Braille, es el de Braille. que los multiversos se alterarían, es decir, como en el aleteo de una mariposa. La porque línea. La línea ya la cambiaste, porque quiere decir que a lo mejor se acopla. Es un ejemplo, cuando tú metes un objeto en el agua, se acopla el agua al objeto. No importa si lo pones en aquí o allá. Tú alteraste al entrar en la alberca o en poner una bolita o un plomo en una cosa de agua. Ok. Entonces, para mí lo más interesante y las implicaciones que tiene es cómo quién es el que armoniza, con una sola R, armoniza esa situación. No, armoniza. Armonizar, ajá. Ahora, aquí hay algo muy importante. Richard está diciendo lo siguiente. Es como una especie más como experiencia, dices tú, no tanto como una línea de tiempo, en donde ocurren las mismas cosas como en la física cuántica. Entonces, ahí te va, hay varias teorías del tiempo, ¿ok? Y una de las líneas del tiempo es que todo está ocurriendo, como tú dices, Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Que el pasado y el presente, fíjate qué interesante, nunca lo había leído esto, pero que el presente siempre decimos, no, es que el presente es el mero mero, ¿no? Porque acá está el futuro y pues no te futurices, y acá está el pasado, pues no te lamentes si él hubiera, ¿no? Dice que el presente tampoco existiría, que es simplemente el lapso entre el pasado, que no existe, y el futuro. Y ahí es donde se nos vuela la mente, porque entonces no existe el tiempo. Sí, por eso les decía que el presente es muy curioso, ¿no? Pero Sí. aquí viene un gran problema, Master Naje. Ajá, Pero sí. acabe. No, más rapidísimo. Entonces tiene unas implicaciones, han habido teorías. Les quiero leer un dato que yo no sabía, y lo dijeron los tres súper bien, que en los relojes, por ejemplo, no miden el tiempo. Lo que miden es un lapso de un evento que pasa con otro evento. Con un movimiento de la agujita. Ajá. Pero ahí te va. Esto sí me voló la mente. Hay una medida para saber lo que es un segundo. Porque si hablamos de tiempo, lo más chiquito que tenemos, supuestamente en esos tiempos, era un segundo. ¿Sabes lo que es un segundo? ¿Lo puedo decir? Sí. Rapidísimo, ahí te va. Agárrense. Un segundo es, espérame, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ok, dice, pónganlo así, 9,192,631,770 oscilaciones de un fotón radioactivo de... Vario. No, con C. Cesorio o lo que tú tienes. Cesio. Es un elemento... O sea, yo estoy impresionado. Los segundos no existían. Se miden a través de la capacidad vibratoria de la Tierra. De hecho, Master Naje, sí, o sea, de hecho todas las medidas son abstracciones humanas. Ese es un gran tema, ¿no? Exacto. Pero qué loco que, o sea, yo no sabía que eso era un segundo. Para mí era, ya, no, ahí quedó. Entonces, bueno, volviendo a lo que pero tú dices que así como midieron el metro, así es Exacto. como establecieron cuánto El mide segundo. un segundo. Exactamente. Y entonces decía, por ejemplo, ya lo último, Einstein decía que el tiempo era una ilusión, por eso puso todo eso. Han habido varias teorías sobre el tiempo, pero vamos a ponerlo así. Si el tiempo es una ilusión, entonces estamos viviendo una ilusión desde el mismo tiempo que consideramos el tiempo. Sí, y a lo que yo le iba a decir, Master Naje, y aquí a mis masters, donde se va a poner esto bien interesante, Sabroso. también maestros y maestras que nos están escuchando, y es que en realidad, pues nunca estamos en el presente, ¿sí sabían eso?
porque el cerebro tarda en interpretar la información. Entonces, cuando mi cerebro se da cuenta de lo que está sucediendo en el presente, pues es como si yo no estuviera literalmente en el presente. Volvemos a los microsegundos. Volvemos a los microsegundos, y aquí es donde se pone también muy loco. En realidades holográficas. Se pone muy loco porque si en el budismo zen, ¿no?, o en los caminos espirituales se dice que una manera de alcanzar la iluminación es llegar a conectar con el espacio entre la inhalación y la exhalación, es correcto. O es, por ejemplo, cuando estornudas, ¿no será que es cuando la conciencia logra llegar a ese punto cero, cuando en realidad ves el presente cuando está sucediendo? Un momento. Me recuerda a lo de que hay en medio del imán, ¿no? Dios. Exacto. Exacto. Entonces, ok, ahora, en esta parte, porque como es un tema muy vasto, a mí me gustaría que aquí, bueno, pues cada uno de nosotros pues expresara lo que quiere expresar o que ha traído de información, aunque ya se mezclen las cosas. Pero sí me gustaría, antes de continuar, pues decirles que existen todas estas posibilidades. En una posibilidad, pues digamos que existe, está muy loco esto, ¿no? Porque existiría una línea de tiempo sagrada, una línea de tiempo que es, digamos, la línea de Dios, la línea divina. Como la mera mera. Como la mera inalterable. Pero existe entonces también, si hay personas o conciencias que logran alterar esas líneas, digamos que en lo que estamos nosotros diciendo, porque existen muchas posibilidades de esto. En una es que no puedes viajar al pasado, sino que estás viajando a otro universo, estás creando una nueva, estás saltando a una variación del multiverso, o más bien creaste una variación. Esto también se conecta con lo que se habla en todas partes al mismo tiempo y que hemos platicado y que otros físicos han hablado, que es que las decisiones que tomamos nos hacen saltar de realidades. Uh-huh. Y otra opción es que, como el caballo de Troya, sí existe la posibilidad de viajar en esta línea del tiempo, pero que para que no se alteren las cosas, nada más no tienes que llamar tanto la atención, ¿no? Uh-huh. Esa es una opción. En fin, es un tema muy vasto, pero ¿qué le gustaría a usted traer a colación, mi querido Master Richard, de todo este tema? Sobre lo que estabas diciendo, sí, entonces esto significa que no podemos viajar al pasado de nuestra vida o sea, de esta vida como la conocemos. Le diste. Sino que tiene que ser a una línea, o sea, sería necesariamente crear una línea de espacio-tiempo alterna, paralela, ¿no? De acuerdo a esta visión. A esta teoría. Ajá. Eso me hace recordar también la famosísima película de Christopher Reeve, que se llamó Superman. Pídele al tiempo que vuelva. Ah, pídele al tiempo que ahí vuelva. Ahí es donde todos hacen, qué bonita. Tiempos. Sí, es una película muy romántica, muy bella, y está basada en el poder de la mente de conectarse a una línea de espacio temporal a través de objetos, una moneda, un reloj, la prenda de alguien, y que es bien posible desde esa perspectiva, que tiene que ver también con la autohipnosis, y no me dejará mentir Master Ponchini, tiene que ver con la autohipnosis, la capacidad de poderse uno conectar a un estado que le permita viajar conscientemente al tiempo del objeto en particular. Sí, siento, sí. Entonces está interesante, porque en esa perspectiva sí se supone que podemos viajar en esta línea de tiempo como la conocemos, pero desde las teorías de la física teórica es completamente imposible. ¿No? Interesante, sí. Sí, de hecho, científicamente se dice que se ha podido teorizar para viajar al futuro, pero es un poquito complicado, o sea, se ha hecho un poco más complejo el explicar cómo se podría viajar al pasado, ¿no? Y creo que tiene que ver con mucho de lo que estamos platicando aquí. Y yo sí creo que, pues como dicen, ¿no? Como lo hemos estado platicando, tú puedes viajar al tiempo, pero sí sería a otro tiempo donde existe un multiverso, o sea, no tiene tanto que ver. Es paralelo. Sí, yo siento que es más bien hacia un universo paralelo. Sí, está cañón. Está cañón. ¿Usted, mi querido Master Naje? Pues mire, yo lo que aprendí en todo esto, que está fascinante este tema, que fue nuevo para mí, fue lo de un segundo. Sí. También fue de que uno de los primeros filósofos, me acuerdo muchísimo después de por qué, en el siglo VI, que fue San Agustín Hipólito. Nomás. O sea, perdón. O sea, nomás que se note, ¿no? Le decían el hipo. El hipopótamo. Y entonces, fíjate que San Agustín Hipólito, lo que hablaba, dijo una frase, pero chulada. Dijo, yo sé perfectamente lo que es el tiempo,
pero cuando tengo que explicarlo, ya no tengo nada que decir, porque entonces hablamos de dos tiempos, uno muy mecánico que se mide con estos segundos, con este tiempo, y uno muy abstracto. Por ejemplo, cuando estamos amando a alguien y llega tu... Haz de cuenta, imagina que tienes una noviecita así en la secundaria y van a pasar tus papás por ti, y entonces estás pero feliz, güey, pero si ya llevas 6 horas feliz con tu novia aquí en la kermés y pasan por ti, ¿cómo lo vives? Terrible, ¿no? O sea, en ese momento para ti corrió muy rápido el tiempo, porque fue una cuestión emocional, subjetiva. Sí, de los momentos que estás disfrutando muchísimo y que se pasan como agua en las manos, ¿no? Ahora, ponlo al revés, estás en la fila de, no sé, de lo que tú quieras, en el banco o en el súper, y se te hacen eternos. Entonces, aquí, para mí, todos le dieron al clavo. Cuando vas al banco. Cuando vas al banco, ¿no? O cuando vas al baño. Oye, y además que no te dejan sacar el celular, porque si lo sacas más o menos, ¿no? Bueno, entonces aquí hay algo interesante. Después se le llamó la línea, la flecha del tiempo, y después se le llamó que estamos en un periodo donde por la física cuántica se le está llamando que el tiempo es la teoría eterna del tiempo, la que ocurre todo al mismo tiempo. Pues yo para prácticamente concluir esta parte, qué fascinante es el tiempo. Ahora, nomás rapidísimo esto. Para mí, lo que me hizo reflexionar mucho es ¿qué hago yo con mi tiempo? ¿Con quién lo comparto? ¿De qué manera realmente es un oro, es un tesoro? ¿Existe el tiempo o no? Esa experiencia que tú dices, Richard, esa experiencia que tú dices que puede ser en otro multiverso, ¿con quién la comparto? ¿Qué hago con mi tiempo? Es el oro más grande. Y hay una película, no sé si se acuerdan, que tienen como un relojito que se les va acabando el tiempo. ¿Sí se acuerdan? No. Bueno. Peter Pan. Secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Por eso, ¿no? Y rosa. Bueno, ok, va. Pero sí, entonces yo nomás quiero decir algo. Creo que el tiempo es un regalo divino que tenemos. La forma en que lo utilicemos es sagrada. A veces pensamos, y por ejemplo, Richard también lo planteabas al principio, una de las formas de viajar en el tiempo, más con la conciencia, más con la autohipnosis que decías, es realmente ir hacia adentro de ti y transformarte por completo. Pensar que tú, como tú dices, Iván, somos ilimitados. Lo que nunca crees que tu avatar puede hacer, lo puede hacer. Aplausos. Aplausísimos, qué bárbaro. Bueno, y ahora sí, Master, todo el estudio. Ahora sí, para cerrar, a mí, bueno, al menos mi parte, a mí me gustaría decirles que es fascinante esto del viaje en el tiempo. La verdad es que yo creo que todo es posible en este universo o en este multiverso. Y de aquí se desprenden teorías muy locas. Para cerrar, me gustaría dejarlos un poquito con el cerebro explotando. Y es que, por ejemplo, si ustedes ven el programa que hicimos de Tunguska o se ponen a leer acerca de Tunguska, se dice que esto que sucedió precisamente ahí cerca de, bueno, en Siberia, pues fue en realidad un objeto que apareció del futuro a el pasado. Y cambió la línea de y tiempo. Que cambió la línea de tiempo. Sí. También se dice que los extraterrestres grises, los de Zeta Reticuli, han alterado la línea de tiempo desde que hicieron su aparición en la Tierra desde Roswell. Y también se cree que cuando se generó la primera bomba atómica con el experimento Trinity, alteramos también nuestras líneas temporales. Y pues está muy interesante todo esto. La verdad es que todo es posible y al final pues cada uno tome su propia, vamos a decir, versión, ¿no?, de esto que les estamos platicando. Me atrevería a decir de nuevo la frase del gran Sócrates, que era: yo solo sé que no sé nada y por eso soy más sabio. Claro. Entonces pues a mí me gusta no asegurar nada, no, pero todo es posible, ¿no? Todo es posible. Y sí creo también, obviamente, yo creo que aquí los cuatro, sí creo que es posible viajar en el tiempo a través de la conciencia y que también te puedes comunicar con tu yo del pasado y con tu yo del futuro. Absolutamente. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se ve, se siente. Sí, yo para cerrar me gustaría mucho invitarles a que hagan el experimento de ver cómo sí es posible que puedan controlar su propio tiempo, que ya lo volvemos a decir, se llama cronestesia, que es la capacidad de que tú puedas hacerte completamente responsable de tu tiempo y ver cómo distribuyes las actividades o el movimiento o todo lo que es importante para ti dentro de tu propia línea de tiempo, sin considerar que esté sujeta a la del tiempo que todo el mundo percibe, ¿no?, o como lo concibe todo el mundo. Para que veas cómo esa frase famosa de "ay, es que no tengo tiempo", o "el tiempo se me va", o "el tiempo se va como agua", es pura ilusión, y cómo tú te puedes volver el maestro de tu propio tiempo. Y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV.
¡Chulada! Esa es ni Wittgenstein se las aventaba, maestro. Muy bien. Ni muy bien. Ni Rammstein. Rammstein. Ni Wallstein. Yo me baso en las películas como Matrix, ¿no? Ándale. Y todo esto del código binario, que luego jugamos aquí, pero realmente que sí tienen mucho fundamento y bueno, también toda la programación actual de las computadoras está en código binario. Y el código binario, Código ese está más Y el binario, código que es binario, que es esto, está famoso más ya. cañón. Algún día haremos un programa, nada, ¿cierto? Pero curiosamente, basando en esto, pues todo tiene este sentido de código binario, ¿no? Entonces es como si fuera un diagrama de flujo, la vida. La ¿no? dualidad, la polaridad. La dualidad. Entonces, como todo diagrama de flujo, pues siempre va a haber dos decisiones, ¿no? Sí o no, o 1 y 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda decisión conlleva que si tomaste la decisión a lo mejor del 1, existe la decisión del 0. Del cero. En Y otro eso, espacio. en otro En otro espacio. tiempo. ¿Y eso qué provoca? Pues que haya muchísimas ramificaciones y muchísimos códigos en 1, 0, o sí y no. Y esto también se podría llevar no solamente a la computación, sino también se puede llevar a la vida. Y si esto es posible, pues claro que existen muchos momentos en donde tú tomas una decisión y se hace una bifurcación. Tú estás viviendo la decisión que tomaste, pero existe otro momento o otro espacio donde existe la otra decisión que no tomaste. Y eso va creando muchísimos multiversos y lleva muchísimas implicaciones. De acuerdo. Por lo tanto, para mí eso sería la forma en que podría yo explicar si existe el viaje en el tiempo. ¡Aplausos! O sea que el hubiera sí existe. Sí, hasta Sí. tiene credencial de lector. Bien, maestro, muy bien. Él hubiera. El hubiera. Esa ni Richard Feynman se la No, aventaba. no, qué bárbaro. Ok. ¿Y Richard Clayderman? ¿no? Ni Ni Richard Richard Clayderman, Clayderman. el pianista. Ni Homero Simpson. Homero Simpson. Fíjate, yo me estaba poniendo a pensar esto. A mí que me encantó de este tema del tiempo, que gracias a que lo estudiamos juntos, creo que nos abrió nuevos multiversos de cómo verlo. Y uno, ¿te acuerdas lo del imán que dijiste ahorita, no? Que si era Dios y esto. Pues hoy pienso que el tiempo es Dios. Entonces, para mí, si yo quiero honrar a Dios, voy a respetar el tiempo de los demás, como el mío. Qué profundidad. Entonces, ¿por qué llegó tarde hoy? No, llegué temprano. Sí, siempre llega antes, ¿eh? Sí, sí. Siempre llega temprano. ¿no? Y lo que está Después de increíble. mí. Después de ti. Pero lo importante aquí Claro. es Claro. que tenemos posibilidades. Exacto, Master. Y para terminar de cerrar todo, me faltó decirle también esto. Sí, Ya, bruto. sí. Para terminar, pues debo decirles que sí, los rumores son ciertos. El profetizo dijo, por favor, tienen que decir esto, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que lo compartan con sus amigos. Pero también me dijo, es muy importante, mi querido Iván, que bueno, con su voz, ya saben, ¿Así te dijo? aguardientosa, Muy importante. Tienen es muy- arreglo entre es ustedes. muy importante, mi querido Iván, que le digas a la banda, que cada uno de ustedes le diga a la banda una película que les recomienden del viaje en el tiempo, cara. Así me dijo, ¡Sas! viaje en el tiempo, cara. Entonces le dije, va, sí. Entonces, pues una película que recomiende, sin decir más, nada más el nombre de la película, que la vean. Pues esa, la de Pide al tiempo que vuelva, que O tal serie, vez ¿eh? O serie. que tal vez muchas personas no han visto todavía y es una película muy bonita. Yo les recomendaría la serie de Peripheral, para que se Uf. vuelvan locos, ¿no? ¿Y usted, mi querido? Yo creo que el Día de los Albañiles 4. El ¿Ah, día sí? de esa y la de que me perdone. ¿En qué señora, plataforma está? Están fuertes. No, sí. ya fuera de payasada. Pues obviamente Las vidas posibles de Mr. Nobody. Uf, que es una de las películas favoritas del Master, De Master Lenin. Len. ¿Concuerdo? Y una de mis tiempos, El Día de la Marmota. El Día de la Marmota, muy Muy cierto. buena también. Sí. Por cierto, La de Hechizo de Luna también es. ya se prendieron, papá, ya se prendieron. Bueno, ya, pero entonces ya. la de Hechizo en el Tiempo también. Exacto. También. Y Pero también, entonces La de Cocoon. y para cerrar, si quieren una así buenísima, rápida, llena de sabiduría, ven ¿cómo se llama la de Backdoor? ¿El minuto de qué? No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vean Backdoor y ¿El busquen. segundo de la marmota? Sí, algo de la marmota. Busquen Backdoor de la Marmota. marmota. Está esa muy, es muy Ya chistoso. una nos joya. cuentan. una Obviamente Interestelar. También. Interestelar. Bueno, y busquen Backdoor en YouTube. En YouTube, pero búsquenle con Marmota. Marmota. Si no, pues, Precognición también. Precognición. Precognición es una joya. Una joya. Y la de esta también. Predestination. La de esa.